Monster Galaxy fue el Pokémon del horóscopo. Presentado en la GDC, una importante conferencia de videojuegos, llegó a tener más de 20 millones de usuarios y es que fue excelente en su colección de criaturas. Pero ojalá hubiera sido así por siempre. Primero desapareció su versión original de Facebook, después intentaron revivirlo como un juego NFT y el resultado fue un fracaso absoluto. Hoy, si quieres jugar Monster Galaxy, prácticamente estás obligado a buscar APKs extraños en internet porque la experiencia original simplemente ya no existe. Por eso en este video veremos qué coño pasó con Monster Galaxy. Veremos la historia de sus creadores, su increíble jugabilidad y éxito, los problemas que lo fueron llevando a su cierre, el increíble regreso que resultó ser tremenda cagada y el juego a día de hoy. Para empezar con esta historia debemos saber en dónde nació Monster Galaxy. Gaia Online fue fundada el 18 de febrero de 2003 en California. Lo que empezó como una plataforma social dedicada al anime se transformó rápidamente en una de las comunidades más activas de internet. Una red social con avatares animados, foros masivos, economía virtual y juegos propios. En 2007 Gaia Online tenía 26 millones de usuarios registrados. Recibía 7 millones de visitantes únicos al mes y sus usuarios generaban más de 1 millón de posts diarios. Fue tan reconocida que fue incluida en la lista de las 50 mejores webs de la revista Time. Era en todos los sentidos una potencia de internet. Y en ese contexto de éxito, con una comunidad de millones de jóvenes apasionados por el anime y los juegos, Gaia tomó una decisión que tenía toda la lógica del mundo: construir su propio juego de criaturas para Facebook. La iniciativa vino de Charles Park, un diseñador de Gaia Online que lo describió con sus propias palabras en su portafolio. Quería hacer un juego de aventuras tipo Pokémon en Gaia Online y en plataformas externas como Facebook, así que inicié un equipo de juegos sociales dentro de Gaia. La inspiración era la propia: Pokémon, Monster Hunter y otras franquicias de captura de criaturas. Pero la clave estaba en la propuesta de valor. En 2010 Facebook estaba saturado de simuladores de granjas y ciudades. Nadie había llevado un RPG de colección real a la plataforma. Gaia Online lo intentó y el resultado fue presentado oficialmente en noviembre de 2010 con el nombre de Monster Galaxy. Lo que nadie podía saber entonces es que el éxito del juego llegaría justo cuando Gaia Online empezaba a tener problemas que no iba a poder resolver. Monster Galaxy hacía exactamente lo que prometía. Era un RPG de colección de criaturas diseñado para Facebook, accesible, divertido y con más profundidad que cualquier otro juego social de su época. Las criaturas del juego se llamaban Mogas. El nombre venía de las dos primeras letras de Monster Galaxy. Eran criaturas originales, diseñadas específicamente para el universo del juego, con más de 125 tipos distintos para capturar y entrenar. No era una copia de Pokémon, era un universo propio. Lo que hacía único al sistema de Mogas era su clasificación. En lugar de elementos como el fuego, agua o planta, los Mogas se organizaban por signos del zodiaco: Acuario, Cáncer, Sagitario, etc. Había 11 Mogas distintos para la mayoría de los signos, y cada signo tenía fortalezas y debilidades contra los demás, creando un sistema de piedra, papel, tijera expandido que daba profundidad estratégica real a los combates. Los combates eran por turnos. Llevabas un equipo de Mogas a las batallas y elegías ataques dependiendo de las debilidades del oponente. Capturar nuevos Mogas requería debilitarlos en combate y lanzar una Star Seed, el equivalente de las Pokéballs del juego. Si el Moga era raro o poderoso, capturarlo requería múltiples intentos y el Star Seed correcto. La sesión típica de juego era fluida e inmediata. Entrabas a una zona, explorabas el mapa, te encontrabas con Mogas salvajes o con entrenadores rivales, combatías, ganabas experiencia, subías de nivel y desbloqueabas nuevas áreas. Era el loop clásico de los JRPGs de colección, ejecutado de manera accesible y sin barreras de entrada. El sistema social de Facebook multiplicaba todo esto. Podías enviar Star Seeds a tus amigos, comprar colecciones, pedir ayuda para misiones difíciles
difíciles. La lista de contactos de Facebook se convertía en una red de compañeros de entrenamiento. Y la historia del juego añadía otra capa. Tu misión era recorrer el mundo de Monster Galaxy, derrotar a los entrenadores rivales y demostrar que tenías las habilidades para convertirte en el mejor tamer del planeta. Era narrativa sencilla, pero funcionaba perfectamente como estructura de progresión. El GDC, la conferencia más importante de la industria del videojuego, dedicó una presentación completa al juego en 2012. La premisa de esa presentación lo decía todo. Facebook estaba lleno de juegos para, con todo respeto, abuelitas, y Monster Galaxy era la prueba de que existía una audiencia enorme de gente que quería jugar juegos un poco más serios. El juego llegó a más de 20 millones de usuarios en la plataforma. Era el momento álgido, la prueba de que la apuesta había funcionado, y fue exactamente entonces cuando todo empezó a derrumbarse. Entre 2010 y 2012, Monster Galaxy vivió su mejor momento. El juego había llegado a iOS en agosto de 2011 para usuarios canadienses en una versión de prueba. En 2012 llegó la versión completa para Android e iOS con el título Monster Galaxy The Zodiac Island, que incluía una nueva zona y una línea narrativa expandida. El App Store la listaba con más de 2 millones de jugadores en sus primeras semanas en móvil. Gaia Online añadió soporte para jugar Monster Galaxy directamente desde su plataforma en mayo de 2012, eliminando la necesidad de tener cuenta de Facebook. El juego estaba creciendo, la comunidad era activa, todo parecía ir bien, pero mientras Monster Galaxy crecía, Gaia Online como empresa empezaba a enfrentar problemas que ningún éxito del juego podía resolver. La base de usuarios de la plataforma principal, el foro social de anime, llevaba años en declive. Los usuarios de Gaia habían crecido y migrado a Facebook, Twitter e Instagram, y los intentos de la empresa de diversificarse hacia el mercado móvil fueron abandonados tras un par de fracasos. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Un devastador incidente de pérdida de datos golpeó a Monster Galaxy. No hay un relato oficial detallado de qué ocurrió exactamente, pero el impacto está documentado. Según The Geekly Grind, el incidente hizo que una buena parte de su base de jugadores abandonara el juego. Los propios foros de Gaia Online de 2013 documentaron la crisis. Jugadores que habían perdido progreso, mogas y moneda virtual sin posibilidad de recuperación. Alguien que llevaba meses invirtiendo tiempo en construir su colección, de pronto encontraba su propia cuenta dañada o incompleta. En un juego cuya propuesta central era la colección y el progreso, perder esos datos no era un inconveniente técnico, era el fin de la experiencia de juego. El año 2013 fue el año en que Gaia Online decidió, a través de una serie de decisiones catastróficas, destruir la confianza de su propia comunidad. En marzo de 2013, los inversores de la empresa nombraron a Gary Schofield como nuevo CEO. Y ojito con este huevón, pues lo hicieron en un intento de recuperar su inversión en un contexto de caída de usuarios y presión financiera. Lo que Gary implementó fue documentado como uno de los casos más notorios de mala gestión en la historia de las comunidades de Internet. A partir de agosto de 2013, Gaia Online comenzó a vender generadores de oro, ítems que entregaban cantidades masivas de moneda virtual por un pequeño pago virtual. El resultado fue una hiperinflación inmediata en la economía del juego. Ítems que antes costaban miles de unidades de oro empezaron a costar miles de millones. La comunidad se emputó y Gary respondió con censura. Se ordenó a los moderadores banear a cualquier usuario que mencionara el nombre del CEO. En ese mismo año, el 17 de septiembre de 2013, Gaia Online anunció la eliminación de Monster Galaxy de su plataforma. El juego seguía disponible en Facebook y en las App Stores durante un tiempo más, pero sin el respaldo de la plataforma que lo había creado, sin recursos para actualizaciones y con Gaia Online en medio de una crisis institucional sin precedentes. Los dominios del servidor fueron apagados a finales de la década. El juego fue eliminado de las tiendas de aplicaciones y con la muerte de Adobe Flash en diciembre de 2020, la versión original quedó técnicamente inaccesible para siempre. Pero la historia tiene un último capítulo y este es el más decepcionante de todos. En noviembre de 2021, Gaia Online anunció
anunció el regreso de Monster Galaxy y durante un instante breve la comunidad de veteranos del juego respiró con esperanza. Ese instante duró poco. El regreso no era un remake fiel del juego original, era un proyecto de NFT llamado Moga Pay to Earn. En lugar de capturar mogas con Starcheats como en 2010, los jugadores comprarían mogas como activos de blockchain. En lugar de un modelo free to play con microtransacciones opcionales, el núcleo económico del juego giraba alrededor de tokens y criptomonedas. La respuesta de la comunidad fue inmediata. En los foros de Gaia Online se decía que esperaban que eso fuera una broma. El proyecto fue lanzado el 31 de octubre de 2022 y fue cerrado el 25 de abril de 2024, apenas año y medio después de su lanzamiento, por falta de apoyo de los jugadores. Gaia Online había tenido dos oportunidades de traer Monster Galaxy de vuelta. La primera en 2012, cuando el juego tenía 20 millones de usuarios y podría haber sido el ancla de una transición exitosa al móvil. La empresa no priorizó esa transición a tiempo, y la segunda en 2022, cuando la nostalgia de una generación entera de jugadores habría respaldado un regreso fiel al espíritu original. La empresa eligió el modelo económico más rechazado de la industria del videojuego en ese momento. Dos oportunidades, dos fracasos. Esa es la respuesta a por qué Monster Galaxy no pudo volver. Y es que no fue por culpa del juego, fue por culpa de las decisiones absurdas que tomaron sus creadores. Y en cuanto a alternativas para jugarlo, bueno, son muy decepcionantes. Toca descargarse un emulador de Android en el PC e instalar APKs de Monster Galaxy encontradas en suburbios de internet. En Reddit encontré que hay algunos que funcionan en modo offline, pero como tal jugar el OG de Facebook está imposible. Monster Galaxy fue el Pokémon que Facebook necesitaba en 2010. Fue la prueba de que la comunidad en Facebook estaba esperando un juego realmente más serio. Pero bueno, nada que hacer. A mi criterio fue más una cuestión de negocios lo que dañó el juego. Cuéntame, ¿jugaste Monster Galaxy? ¿Tenías alguna criatura favorita? ¿Crees en el horóscopo desde entonces? Muchas gracias a todos por ver el video hasta acá.